Estaba hecha bolita en el sillón, con la laptop equilibrada sobre un montón de cojines, la luz de la pantalla suavizando la penumbra de mi sala. Mis suegros sonreían en la videollamada, tan cálidos y amables como siempre, preguntando por el jardín, el clima y esos pequeños detalles que mantienen unida a la familia. Yo mantenía la voz firme, alegre incluso, porque jamás quería que notaran la tormenta que traía adentro. Me adoraban, y yo les debía esa cortesía. Y justo como si fuera un guión, apareció la cara de Mark. Encantador, relajado, fingiendo que su supuesto viaje de negocios no tenía nada de raro. Entramos en la plática trivial con la facilidad de una pareja bien entrenada. Él bromeaba sobre extrañar mi comida, se quejaba de las juntas eternas, hasta hizo chistes sobre lo frías que eran las habitaciones de hotel. Yo reí lo suficiente para que sonara creíble, pero mientras mis labios se movían, mi corazón seguía inmóvil, pesado de sospecha. Durante semanas, mi instinto me había gritado que esos viajes eran algo más que trabajo. Y justo cuando empezaba a dudar de mí misma, algo cambió al fondo de su pantalla. Una sombra se movió, atrapando la esquina de mi ojo. Contuve el aliento cuando la figura se aclaró. Una mujer, joven, despreocupada, sin idea del puñal que acababa de clavarme. Pasó detrás de él usando una camiseta que conocía de memoria. Mía. Cuello de algodón gastado por los años. Algo que pensé haber tirado pero que jamás solté del todo. Y ahí estaba, colgando de su cuerpo. El estómago se me heló, pero mis labios no me traicionaron. Sonreí a sus papás, firme y educada, como si nada dentro de mí se hubiera roto. Mi corazón latía tan fuerte que temí que el micrófono lo captara. Me obligué a asentir ante sus palabras, a reír con los chistes de su padre, a fingir que era solo otra llamada familiar. Pero por dentro me deshacía, hilo por hilo. Cada segundo que la imagen de esa mujer ardía en mi mente, con la camiseta pegada a su cuerpo, con la facilidad con la que se movía por su espacio, sabía que no era un accidente. No era un malentendido. Era la confirmación de lo que había temido demasiado tiempo. Quise gritar, preguntarle ahí mismo quién era ella, dejar que sus papás vieran la verdad de su hijo. Pero no lo hice. Tragué el dolor. Alicé mi voz para que no temblara. Yo sabía interpretar este papel, callada, serena, la esposa leal que podía hacer invisible hasta la traición. No era debilidad, era estrategia. Él pensaba que era listo, que podía montar este teatro de juntas y vuelos, pero no tenía idea de que el telón acababa de caer. Cuando la llamada terminó, cerré la laptop despacio, como si fuera vidrio frágil. Mis manos temblaban al bajar la tapa, pero mi cara seguía tranquila, casi serena. El silencio de la sala me envolvió, tan pesado que apenas podía respirar. Me quedé ahí un buen rato, mirando la pantalla negra, sabiendo que la vida como la conocía acababa de resquebrajarse. No estaba rota. Aún no. Pero algo en mí cambió. Una chispa silenciosa empezó a arder, y no se apagaría fácilmente. Me levanté y caminé por la sala, con los pies descalzos sobre el piso frío de madera. Cada paso sonaba como un recordatorio. Esto era real, no un truco cruel de mi mente. Todavía podía ver la silueta de ella moviéndose detrás de él, cómoda, como si ese lugar le perteneciera. Y esa camiseta, mi camiseta, pegada a su cuerpo como una prueba imposible de borrar. No era solo traición. Era invasión, como si partes de mí hubieran sido robadas y exhibidas frente a mis propios ojos. El pecho se me apretó con todo ese peso, pero curiosamente no salieron lágrimas. Todavía no. El shock era tan afilado que me mantenía fría, estable. En vez de colapsar, enderecé la espalda, casi sorprendida de la calma que me cubría. Me di cuenta de algo en ese momento. Él pensaba que yo era ciega, que era ingenua y me tragaba sus historias. Pero ahora tenía la verdad. Y la verdad es poder. Me recargué en la ventana, mirando el cielo nocturno, dejando que el silencio se metiera en mí. Allá afuera todo estaba tranquilo, sin saber que mi mundo acababa de cambiar para siempre. Susurré para mí misma, apenas audible. Es real. No es quien dice ser. Y con eso, supe que mi papel había cambiado. Ya no sería la mujer que espera su regreso con esperanza. No, sería la mujer detrás de la pantalla que lo ve todo. Y pronto decidiría qué hacer con esa verdad. Después de la llamada, no podía dejar de repetir esa escena en mi cabeza. La camiseta, la ligereza en su paso, la manera en que Mark ni siquiera parpadeó. No fue un error. No fue casualidad. Mi instinto había gritado por semanas, y ahora tenía rostro. Pero en vez de caer en llanto, busqué algo más fuerte, claridad. Si él pensaba que me iba a desmoronar,
estaba equivocado. Decidí en ese mismo instante que mi silencio sería mi arma. Abrí los estados de cuenta de su tarjeta de crédito, revisando línea por línea, con el pulso acelerado cada vez que aparecía un cargo nuevo. Restaurantes a los que nunca había ido. Hoteles reservados en noches en las que juraba estar trabajando hasta tarde. Gastos en ciudades que no coincidían con su agenda. Las piezas encajaban demasiado bien. Cada recibo era otro clavo en el ataúd de sus mentiras. El estómago se me apretaba, pero mis ojos seguían fríos, recogiendo lo que necesitaba. El dolor se convirtió en combustible, transformándome en alguien que él ni siquiera sabía que yo podía ser. Regresó a casa a finales de esa semana, sonriendo como si nada hubiera cambiado, besándome en la mejilla como siempre. Yo le sonreí también, incluso me incliné hacia su toque. Aunque cada fibra de mi cuerpo quería apartarse, él pensaba que estaba a salvo. Creía que no me había dado cuenta. Pero detrás de esa sonrisa, yo ya estaba construyendo algo que él no podía ver. Una fortaleza silenciosa de verdad, lista para el día en que todo se derrumbara. Por las noches, cuando la casa estaba en silencio y la respiración de Mark se volvía pesada a mi lado, yo permanecía despierta, con el resplandor del teléfono iluminando mi rostro mientras escarbaba más profundo. Boletos de avión que no coincidían con sus juntas, cenas para dos cuando decía comer solo, pequeños lujos cargados en ciudades que apenas mencionaba. Cada hallazgo apretaba el nudo en mi pecho, pero también afinaba mi enfoque. Cada mentira documentada, cada detalle guardado. Yo no era solo una esposa traicionada. Me estaba convirtiendo en mi propia investigadora. Lo extraño era la calma que sentía. No hubo gritos, ni portazos, ni preguntas desesperadas. Había visto a demasiadas mujeres perderse en la histeria mientras el hombre se mantenía firme, usando sus lágrimas como arma. Yo no. Mi silencio lo incomodaba, aunque todavía no entendía por qué. No le di motivos para sospechar, nada que temer, el mismo tono cálido, las mismas rutinas diarias, la misma sonrisa cuidadosa. En realidad, lo observaba como un halcón. Cada excusa, cada encogimiento de hombros, cada llamada que atendía en otra habitación. Todo quedaba registrado en mi mente como evidencia guardada en una bóveda. Él creía que me había engañado, pero la ironía era deliciosa. Cuanto más mentía, más poder me entregaba sin saberlo. Y poco a poco, mi paciencia se convirtió en algo mucho más fuerte que la rabia. Se convirtió en un plan. Comencé a guardar todo. Capturas de pantalla de cargos, copias de itinerarios. Incluso notaba el tono demasiado ensayado con el que decía que me extrañaba. Mi teléfono se volvió una bóveda. Cada archivo guardado era un arma secreta. Había un poder silencioso en retenerlo todo, en verlo tejer mentiras con los mismos labios que antes besaban mi frente. Cada vez que él pensaba que era astuto, yo me sentía más firme, más fuerte, casi intocable. Cuando los amigos preguntaban cómo estaba, sonreía y asentía, dando las mismas excusas de siempre: trabajo, cansancio. Nadie sabía lo que hervía debajo de la superficie. Y así quería que fuera. Mi dolor permanecía oculto, doblado cuidadosamente detrás de charlas triviales y risas educadas, mientras mi mente trabajaba como la de un jugador de ajedrez, planeando el próximo movimiento mucho antes de que las piezas se movieran. Él no tenía idea de que ya no era él quien llevaba el control. Lo miraba al otro lado de la mesa, observando cómo evitaba mis ojos cuando su teléfono vibraba, cómo masticaba más lento cuando ocultaba algo. Creía que estaba seguro, pero yo ya había abandonado el papel que me había escrito. Ya no era la esposa confiada. Me había convertido en otra cosa por completo. Alguien lo bastante paciente para esperar, para reunir pruebas, para golpear cuando más importara. La mañana que entré a la oficina de mi abogado, mi postura era distinta. No como una esposa rota, sino como una mujer armada con conocimiento. El lugar olía a cuero y papel, ese aroma que se queda en sitios donde los secretos se convierten en estrategia. Puse sobre su escritorio los recibos, las capturas de pantalla, las grabaciones. Pedazos de mi corazón roto, ordenados con precisión. Los ojos de mi abogado los revisaron, agudos y medidos. Luego se recargó en su silla con un pequeño asentimiento. Con esto basta, dijo con voz serena, segura. El corazón me dio un brinco, pero me mantuve quieta, las manos entrelazadas sobre mi regazo. Me recordó la cláusula de nuestro acuerdo prenupcial, esa que casi había olvidado, la cláusula de infidelidad. En su momento, me pareció una formalidad, algo guardado como paraguas viejo que nunca esperas usar. Pero ahora, era el salvavidas que no sabía que necesitaría.
La infidelidad lo cambiaba todo: bienes, propiedades, seguridad, todo a mi nombre. Su consejo fue simple: junta más. Cada detalle cuenta. Cada movimiento descuidado de Mark podría apretar más la soga alrededor de sus mentiras. Asentí despacio, sintiendo la punzada de la traición y al mismo tiempo el extraño alivio de tener un camino claro. Salí de esa oficina con mis documentos bajo el brazo, y el sol dándome en la cara como un reflector. Por primera vez en semanas, me sentí firme. Ya no solo estaba soportando, me estaba preparando. Esa noche, me senté en la mesa de la cocina con la laptop abierta, el zumbido del refrigerador llenando el silencio. Cada clic del mouse era como un martillazo sobre los cimientos de sus mentiras. Confirmaciones de hotel, cuentas de restaurantes, hasta las horas exactas de sus vuelos. Lo reuní todo. Era meticuloso, casi clínico. Pero debajo de esa disciplina latía algo feroz. Cada archivo guardado no era solo evidencia. Era un ladrillo más en la construcción de mi libertad. Ladrillo por ladrillo. Mark se movía por la casa silbando, como un hombre que cree haber engañado al mundo. Me dio un beso rutinario en la mejilla antes de dormir, sus labios rozando mi piel con esa misma falsa ternura. Pero yo no sentí nada. Ni enojo, ni nostalgia, solo distancia. Era casi como si un extraño durmiera a mi lado. Un extraño al que yo ya empezaba a adelantarme sin que lo supiera. Su falsa confianza hacía que mi silencio se sintiera más afilado. Y cuanto más tranquila estaba yo, entre más fuerte me sentía, más creía él que mi paciencia era ignorancia, que mi silencio era sumisión. Pero cada mentira que decía, cada coartada que inventaba, era otra soga que él mismo se iba enredando. No necesitaba enfrentarlo de frente. Solo tenía que esperar, seguir construyendo, dejar que él mismo apretara el nudo hasta no poder escapar. A veces me sorprendía viéndolo con un desapego extraño, como si solo estudiara a un personaje en una obra de teatro. Sus gestos, sus sonrisas, sus excusas, eran líneas ensayadas, y yo conocía el guión mejor que él. Lo que no sabía era que la única espectadora, yo, ya no se creía la función. Yo estaba en primera fila, guardando pruebas de cada acto falso que representaba. Y pronto, esa obra se desplomaría por su propio peso. Entre más evidencia reunía, más ligera me sentía. Irónico, su traición, que debería haberme destrozado, me estaba dando una fuerza nueva. Las palabras de mi abogado resonaban en mi mente: tú ya tienes el poder. Y podía sentirlo crecer cada día. Mark pensaba que mi silencio significaba ceguera, pero en realidad era la calma antes de una tormenta que él ni imaginaba. Una noche, mientras guardaba otra captura en mi carpeta, susurré para mí misma: ya casi. Ya no se trataba solo de sobrevivir. Se trataba de recuperar todo lo que había dado, todo lo que él había dado por hecho. Y, en el fondo, sabía que cuando la verdad saliera a la luz, no sería yo quien quedara en ruinas. La noche que entró por la puerta, supe que algo había cambiado. Mark traía esa arrogancia suya, ese aire confiado de quien cree que es intocable. Su saco colgado del hombro, la sonrisa amplia, como si entrara a una casa que le pertenecía solo a él. Me dio un beso rápido, ya aflojándose la corbata, esperando la cena, la comodidad, la devoción de siempre. Lo que no sabía era que esta vez no lo esperaba con lealtad ciega. Lo esperaba con pruebas. Había pasado toda la tarde preparando la escena. La mesa estaba servida, no con comida, sino con papeles, capturas de pantalla perfectamente ordenadas, recibos alineados, el video listo para reproducirse. Y sentado frente a mí estaba mi abogado, sereno, con su portafolio recargado en la silla junto a él. El aire de la casa estaba tan denso que casi asfixiaba. Cuando Mark por fin notó el ambiente, su sonrisa se borró. Miró la mesa, luego me miró a mí, y la confusión se convirtió en incomodidad. ¿Qué es todo esto?, preguntó, intentando disfrazarlo con una risa nerviosa. Pero yo no respondí. Solo me recargué en la silla, con la mirada fija en su rostro, dejándole claro que la función había terminado. Por primera vez, no necesité alzar la voz. La verdad estaba ahí, lista para despojarlo de toda su falsa confianza. Mi abogado habló primero. Su voz era tranquila, casi casual, pero cada palabra caía como un martillo. Señor Reynolds, aquí está todo lo que necesitamos. Tocó el montón de papeles y luego clavó la mirada en Mark. Vi cómo se le iba el color del rostro, cómo su seguridad se rompía lentamente. Intentó reírse, murmurando algo sobre malentendidos, pero la evidencia no dejaba espacio para negar nada. Luego vino el video,
La grabación de esa llamada familiar donde aquella joven caminaba tan campante detrás de él, usando mi camiseta. Presioné play y el silencio en la sala se hizo más profundo. No había forma de negarlo. Vi cómo sus labios se abrían buscando palabras, pero no salía ninguna. Esa camiseta se convirtió en el clavo final, la prueba que hablaba más fuerte que cualquier confesión. Emily, estás equivocada, ella solo, balbuceó, desesperado por recuperar el control. Pero yo no me moví. No parpadeé. Mi abogado señaló la cláusula en el acuerdo prenupcial, su dedo firme sobre la línea que transfería todo a mi nombre si se probaba infidelidad. Y en ese instante, el hombre que pensaba que tenía el mundo en sus manos entendió que lo acababa de perder. Todo. Yo me quedé perfectamente quieta, viéndolo derrumbarse. Sus hombros se vencieron, su voz se quebró, y por primera vez en años, Mark se veía pequeño. Ya no era el esposo seguro de sí mismo que salía a viajes de negocios. Era solo un hombre acorralado por su propia arrogancia. El silencio se estiró entre nosotros, pesado y deliberado. No necesité gritar ni llorar. Mi mirada callada decía todo. El abogado guardó los documentos en su portafolio con precisión, como el acto final de una obra que había salido exactamente como se planeó. Los ojos de Mark iban de él a mí, buscando algún rastro de compasión, pero yo no tenía nada que ofrecerle. La compasión era lo que le había dado todos estos años. Y él la había desperdiciado. Ahora lo único que quedaba era la consecuencia. Cuando la puerta se cerró tras mi abogado, volví la mirada hacia Mark. Él lo intentó de nuevo, esta vez con la voz más suave, llamándome por mi nombre, como si eso pudiera deshacer el daño. Pero yo simplemente me levanté de la silla, lo empujé con calma. Ya está, le dije con voz firme. No hay nada más que explicar. En ese silencio, supe que su vida acababa de cambiar para siempre, sin camino de regreso. El día que llegaron los mudanceros, me quedé junto a la ventana, con los brazos cruzados, viendo cómo sacaban caja tras caja de su vida por la puerta principal. El golpe de los muebles contra el camión, el roce del cartón arrastrándose por el piso, era la banda sonora de un final. Los vecinos pasaban despacio, fingiendo no mirar, pero yo sentía sus ojos encima. Y ahí estaba Mark, merodeando sin saber qué hacer, suplicando en voz baja, como si las palabras pudieran remendar lo que él mismo había destrozado. No le contesté. Ni siquiera lo miré a los ojos. Mi silencio cortaba más hondo que cualquier grito. Durante años le di mi voz, mi paciencia, mi confianza. Ahora no le daba nada. Cada vez que intentaba tocarme, cada gesto desesperado, dejaba que el espacio entre nosotros permaneciera vacío. Ese vacío era suyo ahora, no mío. La casa ya se sentía distinta, más ligera, más libre, casi mía de nuevo. Las paredes que antes resonaban con mentiras ahora eran testigos de justicia. Él miraba alrededor como buscando algo a que aferrarse, pero aquí ya no quedaba nada para él. Este hogar, esta vida, esta seguridad, todo se le escurría entre los dedos. Y lo que más le dolía era que yo no tenía que alzar la voz para recuperarlo. Escuchaba su voz llamándome mientras sacaban lo último de sus cosas, pero sonaba lejana, irrelevante. Antes, ese sonido podía detenerme en seco. Ahora no era más que ruido de fondo, como el rechinido de la rampa del camión o el roce de las cajas sobre la banqueta. Ni siquiera pestañeé. Mi silencio era intencional. Y en ese silencio, por fin pareció comprender el peso de su propia caída. La ironía no se me escapaba. Él pensaba que el control venía de las mentiras, de andar escondiéndose, de vivir dos vidas. Pero el verdadero control había sido mío todo el tiempo, en mi paciencia, en mi recolección callada de pruebas, en mi negativa a quebrarme cuando él esperaba que lo hiciera. Cada suspiro, cada sacudida de cabeza, cada súplica desesperada eran prueba de que la balanza se había invertido y ya no podía detenerlo. Los vecinos se quedaban más tiempo afuera, viéndolo desde sus porches, fingiendo ocuparse en cualquier cosa mientras seguían la escena con la mirada. Yo los dejé mirar, que vieran al hombre que antes paseaba por esta calle con arrogancia, reducido ahora a una figura de lástima. Y yo, me mantuve erguida en la entrada, sin presumir, sin gritar, simplemente presente. Mi silencio era mi victoria, y el mundo entero podía verla. Cuando el camión por fin se fue, la calle quedó en silencio. Mark estaba al borde de la banqueta, con las manos hundidas en los bolsillos, viéndose más pequeño de lo que jamás lo había visto. Por un momento pareció un hombre intentando despertar de una pesadilla, solo para darse cuenta de que era real. No le hice señas. No lo reconocí de ninguna forma.
Simplemente me di la vuelta, entré a la casa y cerré la puerta. El clic de la cerradura sonó como la última palabra de una historia que yo ya había terminado. Dentro, respiré el silencio. No era el silencio pesado, asfixiante, lleno de sospechas y dudas que había vivido por meses. Este silencio era distinto. Era limpio. Era pacífico. Era mío. Las paredes parecían exhalar conmigo, como si la casa misma estuviera aliviada de estar libre de él. Pasé la mano por la mesa del pasillo, firme y tranquila, sintiendo la verdad sólida. Todo aquí ahora me pertenecía, legalmente, emocionalmente, por completo. La venganza no había necesitado gritos ni caos. Solo paciencia, estrategia y una resolución silenciosa. Y al final, la ley habló más fuerte que cualquier discusión. Recorrí cada cuarto con un nuevo sentido de pertenencia, no solo de la casa, sino de mí misma. Él se había ido. Yo estaba completa. Y en el silencio que dejó atrás, por fin encontré la paz.